Hola, Hola. Hola, hola Lina. Hola. Hola. Hola a todos, buenas Hola, tardes. hola, hola. Hola, Pedro. saludo y me Hola. apago. Hola Pedro, hola Katy, hola Hola, Soli. hola Hugo. hola a todos y todas, qué gusto verlos. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Muy bien, vamos a esperar, si les parece, un minuto, un par de minutos y damos inicio a la conferencia de Lina y los comentarios posteriormente de Waldo. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la presentación, a la charla de hoy. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos. El día de hoy vamos a dar inicio entonces a el seminario Trayectorias de Investigación en Diseño y a la conferencia La Ciencia del Color, un campo de estudio y aplicación multidisciplinaria. Expone Lina Cárdenas y va a comentar Waldo Bustamante. Mi nombre es Hugo Palmarola, profesor de la Escuela de Diseño. Antes de iniciar la presentación de Lina, quería comentar muy brevemente el contexto en el que se dan estas conferencias. El día de hoy se inauguran las conferencias Trayectorias de Investigación en Diseño, es un ciclo de seminarios sobre diseño, y es una serie de 13 seminarios abiertos organizados por el Comité de Doctoras y Doctores de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica. Esta serie surge como un espacio de reflexión y crítica entre académicas y académicos de la Escuela de Diseño, con el fin de fomentar la discusión sobre las diferentes perspectivas, métodos, temáticas de investigación que conviven y se desarrollan en nuestra escuela. En cada seminario hemos invitado a un académico y doctor o doctora de nuestra facultad a comentar lo expuesto por alguno de los miembros del Comité de Doctoras y Doctores de la Escuela de Diseño, para tratar vínculos temáticos y áreas de investigación que coexisten en nuestra facultad, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica. Esta serie de seminarios abiertos a la comunidad se proponen, buscan como de alguna forma instalar una instancia de discusión interdisciplinaria sobre los modos de hacer investigación sobre, desde y a través del diseño, relevando los alcances teóricos, metodológicos y políticos de la investigación en diseño. De alguna forma el formato o la dinámica de este tipo de esta serie de seminarios que hemos organizado, se presenta en cada sesión de este seminario un miembro del Comité de Doctoras y Doctores de la Escuela de Diseño, y presentan de alguna forma, exponen su tesis doctoral y cómo esta tesis de doctorado ha influido e impactado en su trayectoria como investigador, investigadora, abordando las principales preguntas, problemas y propósitos que tienen que ver directamente con su investigación.
Luego, los invitados, el día de hoy, Waldo Bustamante, comentan las presentaciones de los académicos y de alguna forma con el fin de generar cruces temáticos y abrir esta investigación a una mayor conversación o de alguna forma exponer y ampliar el conocimiento y la reflexión en torno a esto. Y finalmente vamos a dar un espacio a preguntas. Proponemos que los asistentes, si están interesados en realizar preguntas, las hagan por el chat y vamos a intentar presentarlas al final del seminario. Espero nos dé tiempo. Muy bien, la charla de hoy se titula entonces La ciencia del color, un campo de estudio y aplicación multidisciplinar. Presenta la doctora Lina Cárdenas. Lina es diseñadora textil con concentración en el área industrial de la Universidad de los Andes de Bogotá, en Colombia. El año 2009 recibió un doctorado en ciencias de fibras y polímeros por la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Posteriormente trabajó en su postdoctorado en el Data Color Science Laboratory and the Optics and Imaging Laboratory en NC State, en un proyecto para el ejército estadounidense. El año 2017 se incorporó a la Escuela de Diseño de nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se desempeña como profesora asistente. Forma parte del laboratorio de diseño, iluminación y color, y es parte del directorio de la Inter-Society Color Council de Estados Unidos y miembro de la American Association of Textile Chemists and Colorists. También representa al área de diseño en el comité de la Comisión Nacional de Acreditación para Programas de Posgrado y se desempeña como miembro del Comité de Capital Humano para el Diseño en ANID. Su investigación se centra principalmente en 3 áreas: la ciencia del color, en aspectos que tienen que ver con la viabilidad del observador en percepción visual, desarrollo de métodos para la evaluación del color, diferencias de color y medición de color, en el ámbito también de colorantes, en un segundo punto en el ámbito de colorantes y acabados textiles, y en el uso también de residuos agrícolas para el teñido de textiles y teñido a partir de bacterias. Y en el tercer ámbito, en el diseño textil, principalmente desarrollando biomateriales y diseño de superficie. Lina Cárdenas ha sido investigadora principal y ha participado en proyectos de investigación de Fondesit, es autora de varias publicaciones y ponencias, en conferencias en español y en inglés, y ha participado en varios proyectos de consultoría relacionados con selección y especificación de materiales textiles, método de teñido, gestión y comunicación en color en diferentes contextos de aplicación. Lina, entonces, muy contentos de inaugurar el ciclo de seminarios del Comité de Doctoras y Doctores de la Escuela de Diseño con tu charla. Te deseo lo mejor y finalmente, después de tu charla, como hemos comentado, va a comentar Waldo Bustamante, que presentaré posteriormente. Muy bien. Ahora, ¿ven mi pantalla? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Hugo, por tu presentación. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí estar hoy acá compartiendo mi trabajo de doctorado y ver cómo ha decantado en lo que yo hago sobre el color. La ciencia del color se ha vuelto un eje transversal a toda mi investigación y cómo eso me ha permitido incursionar en diferentes ámbitos de aplicación. Hoy día voy a hablarles de los siguientes temas. Primero voy a hacer una pequeña introducción que incluye algunas bases sobre la ciencia del color para que, sobre todo para enfatizar los 3 componentes importantes en la percepción del color y entender por qué son tan importantes de saberlos. Luego voy a exponer cuál fue el principal objetivo de mi disertación doctoral y contaré brevemente cómo consistieron las etapas de mi estudio.
Y finalmente les proporcionaré un breve resumen de cómo el conocimiento en ciencia del color me ha permitido seguir adelante en mi investigación. El color es un tema que desde hace muchos años ha fascinado a científicos, artistas, filósofos, diseñadores, químicos y realmente personas en general. El color es una experiencia profundamente personal y por lo tanto los humanos han tenido durante mucho tiempo el deseo de definirlo, reproducirlo, fabricarlo y controlarlo. Ahora bien, si las personas creemos saber qué es el color, describirlo y especificarlo es todo otra historia. El color es el componente integral de cualquier industria que requiera el uso y reproducción de color. Perdón. Y que me está entrando una llamada. Perdón. Ya. Ahora sí. Entonces, a menudo se considera uno de los criterios principales en la selección de un producto que afecta significativamente el volumen de ventas. Uno de los objetivos principales en la tecnología de color es controlar y reproducirlo de la forma más fidedigna en un material específico bajo un conjunto de condiciones específicas en el tiempo más o menos acotado. Sin embargo, la comunicación del color a lo largo de la cadena productiva de cualquier producto es un proceso dinámico. Entonces, cualquier intento que nosotros tengamos de manipular o de mejorar esta comunicación debe centrarse sobre todo en la variabilidad que surge debido a la compleja interacción entre quien pide reproducir un color y quien lo adquiere. Existen también algunos mitos sobre trabajar con color que me gustaría aclarar. No espero explicarlos, resolverlos todos ahora, pero sí a lo largo de la presentación espero que se vayan aclarando por sí solos algunos de ellos. Por ejemplo, si yo digo rojo, ustedes saben el rojo exactamente que yo quiero. Si yo mando a hacer algo rojo, quienes tiñen saben cuál es el rojo que yo quiero. Tener un color exactamente igual al otro es posible. Las diferencias sobre percepción de color van a desaparecer en el futuro. Los sistemas de control de calidad con medición instrumental serán perfectos algún día. Y la medición instrumental podrá reemplazar la evaluación visual del color. Y luego, por último, que el color es completamente controlable. Ahora, ¿por qué es tan difícil comunicar color? Porque requiere conocimiento multidisciplinar y además tiene aplicación multidisciplinar. Entonces, todas las áreas, y aquí yo puse algunas de las que se cruzan con color o que de alguna forma lo han estudiado, como la fisiología, percepción, psicología, física, química, diseño, arte, etcétera, utilizan su propio lenguaje. Y a veces este no es el mismo en todos lados, lo cual hace que se generen problemas de comunicación. Ahora, si eso lo llevamos al lado práctico y pensamos en el proceso que conlleva desarrollar un producto, cada etapa maneja sus propios lenguajes. Y este es un ejemplo de una cadena de producción típica de un producto. Entonces, se dan cuenta, los de diseño pueden manejar un lenguaje, los que trabajan con la materia prima otro, manufactura otro, y el desafío es lograr que todos ellos se comuniquen para que al final lo que el diseñador intencionó es lo que llega al punto de venta. Un enfoque práctico para comprender la complejidad y el número de variables de control de color implica el uso de un diagrama de espina de pescado. Esta espina de pescado se desarrolló como un componente de mi tesis doctoral y muestra algunas de las causas más importantes de variabilidad en el control y comunicación de color dentro de la cadena de suministro textil. Ahora, la ilustración de todo o de la mayoría de los variables haría que este diagrama sea muy complejo. Por ejemplo, yo acá les tengo uno que viene solo de una partecita del de atrás.
Acá estamos hablando, por ejemplo, de el teñido, de la forma del teñido, y esta en sí es una sola de espina de pescado que es responsable de contar por solo lo que es la parte de teñido. Entonces, como puede verse, cada subcategoría dentro de un diagrama de espina de pescado puede expandirse hasta incluir todos los parámetros adicionales. Ahora, podría decirse que el factor más importante dentro de la cadena de suministro es la evaluación precisa de las diferencias de color entre dos materiales. Entonces, optimizar la correlación en la evaluación visual del color y modelos matemáticos que puedan predecir esas diferencias de color es necesario para cualquier sistema que nosotros queramos utilizar digital, que sea fiable, pero desafortunadamente todos los modelos que existen hasta el día de hoy están basados en estudios de percepción de diferencias de color con condiciones que son bastante variables. Entonces, una de las teorías que nosotros teníamos es que para controlar y facilitar esa comunicación es importante establecer un método de evaluación visual que sea repetible y con el fin de que produzca datos que se puedan volver modelos matemáticos que nos ayudan con el control de calidad del color. Antes de continuar con la discusión, es necesario entender cómo experimentamos el color. La experiencia del color o la percepción del color cotidiana resulta en la interacción de tres elementos básicos: una fuente de luz, la superficie de un objeto y la respuesta al estímulo de nuestro sistema visual. Hablo del estímulo del sistema visual porque el sistema visual no solo incluye al ojo, sino también al cerebro, que es el que procesa toda esa información que llega a través de nuestros ojos. Aunque hay muchos factores que podrían estudiarse bajo cada uno de estos componentes, este diagrama me va a ayudar como guía para explorar algunos de los factores más importantes que yo he examinado durante el curso de toda mi investigación y trabajo con color, ya que contribuyen significativamente a la experiencia general del color. El primer componente es el observador. El observador, entendiendo que es el sistema visual de este, incluye el ojo y el cerebro. El mecanismo de percepción del color aún todavía no se puede comprender completamente, ¿ya? Hay algunos aspectos que están bien establecidos, pero hay otros que todavía están como hipótesis. El mecanismo visual de un individuo implica la relación entre la física de la luz interactuando con nuestros ojos y después el proceso biológico de transformar esos fotones en señales eléctricas que luego van a ser transmitidas al cerebro, y después el aspecto psicológico de cómo experimentamos esa sensación. Esto hace que la percepción del color sea una experiencia muy personal. Una de las partes más importantes del ojo que participan en la visión del color es la retina. En esta parte, la retina contiene células fotorreceptoras que son sensibles a la luz, que son conocidos como conos y bastones, y transforman la energía de la luz en señales señales eléctricas que son procesadas por capas de células conocidas como el nervio óptico. Esas señales eléctricas luego son recogidas de cada ojo y se dirigen luego al núcleo geniculado lateral, en donde el proceso visual empieza a tomar parte. Sin embargo, el sistema visual humano es complejo y no solo implica un procesamiento visual, sino que también responde a condiciones de visualización específica. En este caso, uno de los grandes ejemplos que yo les puedo dar es cuando nosotros, por ejemplo, entramos la salida del cine. Venimos de un espacio donde está oscuro y nuestro sistema visual, al salir a la luz, toma cierto tiempo para adaptarse a volver a ver. Pero aparte de esos sistemas de adaptación que tiene nuestro sistema visual, también hay muchas cosas que afectan cómo respondemos a los estímulos de color.
Por ejemplo, condiciones de visualización específicas. Acá tengo un ejemplo de un efecto que se da cuando evaluamos color que se llama el efecto de crispening de luminosidad. Este efecto se da en que el grado de diferencia entre dos colores se puede percibir mucho más grande cuando el fondo es similar en luminosidad a aquellas muestras que estoy viendo. Por ejemplo, aunque ustedes no me lo crean, estas 3 escalas de grises que ustedes están viendo acá son exactamente iguales, ¿ya? La única diferencia que tienen es el fondo en el que se ven. Si ustedes ven la progresión de las muestras, y tienen que entender que lo estamos viendo a través de diferentes pantallas, o sea que ojalá puedan ver el efecto en sus casas, pero hay ciertas muestras que, por ejemplo, se nota que son muchísimo más grande la diferencia entre una y otra. En el caso de los negros, por ejemplo, resaltan la parte de abajo las 2 imágenes que están en el borde inferior izquierdo. Se ve una diferencia mucho más grande entre esas 2 versus otras en las otras escalas de grises. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora voy a tener otro ejemplo, que en este me gustaría que miren fijamente el punto negro en el medio de la imagen durante unos 30 segundos. Espero que hayan visto la bandera de Colombia o algo similar, pero hayan visto colores donde realmente no los hay. Este es un ejemplo de otro efecto que se da, que se llama contraste sucesivo o efecto de imagen residual. Es un efecto que se da o que se produce en el campo de visión después de que una persona es expuesta durante un periodo prolongado, aproximadamente 20 segundos a 30 segundos, a un estímulo relativamente fuerte. Y es causada por el disparo continuo de información a la retina y el nervio óptico después de que lo seguimos viendo. Además de los factores que contribuyen a la complejidad de modelar la percepción humana del color, la práctica de evaluar color y diferencias de color entre muestras en el lugar de trabajo varía significativamente. Las evaluaciones visuales de color incluyen muchos parámetros que en la práctica no pueden controlarse estrictamente. Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, han habido casos de personas que hacen control de calidad de color, pero que ni siquiera saben si tienen visión normal de color. O sea, perfectamente podrían tener alguna anomalía. Además, la evaluación de color a menudo se lleva a condiciones de iluminación y visualización incontroladas, utilizando una variedad de muestras y tamaños y diferentes condiciones. Ahora, existen procedimientos estándar cuyo objetivo es minimizar esa variabilidad en la evaluación, pero sin embargo los protocolos son tan amplios que pueden ser sujetos a diferentes interpretaciones y pueden, por quienes están haciendo, digamos, la evaluación de color. Entonces, para reducir la variabilidad en la metodología y en los protocolos de evaluación, se pueden especificar mejor las condiciones en cómo lo vamos a hacer y determinar cuáles son las condiciones de visualización en términos de iluminación y en términos de la muestra. Sin embargo, incluso cuando la evaluación visual está altamente controlada, es variable debido a la experiencia subjetiva de incluso los evaluadores más expertos y bien capacitados. De hecho, nosotros hicimos un estudio con personas que trabajan en control de calidad. Cortamos una misma tela por la mitad, les dimos el ejercicio, era el mismo color y algunos encontraron diferencias de color. Esta tabla resume las condiciones empleadas para obtener datos visuales importantes desarrollados por diferentes académicos para abordar cuestiones relacionadas con la variabilidad en la evaluación de color. Como ustedes se pueden dar cuenta,
Todos estos estudios incluyen condiciones de observación bastante diferentes en términos de los participantes que trabajan, en términos de, por ejemplo, el fondo en el que se ven, el término si se trabaja pintura, textiles, papel fotográfico, el número de pares que se utilizan y además la metodología para evaluar ese tipo de colores. Eso para que lo tengan. Ahora voy a hablar sobre el segundo componente, un poquito lo que tiene que ver con el objeto. La luz interactúa con un objeto de muchas formas, entre las que se incluye la absorción, la reflexión, la transmisión, y en el caso de textiles se da mucho el scattering, que no me acuerdo cómo se traduce. En el caso de los materiales textiles, nosotros podemos, por ejemplo, medir los valores de reflectancia de un objeto, de una superficie, y para poder especificar el color numéricamente, esos valores se pueden combinar con valores que se han desarrollado, que son las funciones de observador estándar, que son el promedio de cómo vería una persona, y eso se puede combinar con los valores de la información, digamos, medida de la luz, y eso nos puede dar un set de números que es conocido como los valores 3 estímulo y se puede utilizar para empezar a especificar el color en modelos matemáticos. Ahora bien, el esfuerzo que se ha hecho es tratar de meterlos dentro de un espacio de color. Acá yo estoy mostrando SILAB, que es el que actualmente se utiliza como el espacio de color matemático como aceptado por muchas industrias. Y este modelo después se puede utilizar para poder determinar qué tanta distancia hay entre un punto y otro en un color para saber cuál es la distancia entre dos muestras de color. Ahora, estos modelos matemáticos se relacionan con la percepción visual en aproximadamente 75%. La idea es subir esa correlación, aunque nunca será 100% porque estamos modelando subjetividad humana. Ahora revisemos el último componente, que es la luz. La luz visible es un tipo de radiación electromagnética que podemos definir en términos de longitud de onda, donde vamos de más o menos 340 a 720 nanómetros. La luz de cualquier fuente se puede cuantificar en términos radiométricos y fotométricos, y una fuente de luz se define como cualquier emisión física de radiación. Mientras que el iluminante es otro término que utilizamos, es como el conjunto de datos que va a definir y cómo idealmente se debería representar una fuente de luz. La Comisión Internacional de Iluminación ha definido cuantificar estos iluminantes estándar y habla, por ejemplo, de el estándar A, que es para representar temperaturas más o menos entre los 3000 grados Kelvin, que tienen que ver con lo que es luz, la luz que antes utilizábamos todos, la de tungsteno, la amarillenta. Después tenemos toda la línea de los D, que son los que representan luz día. Después tenemos la línea de los F, que son los iluminantes que representan las líneas fluorescentes. Y hace un par de años se recomendó también la serie L, que es para definir las luces LED. Ahora, la variabilidad en la iluminación puede significar que el color de un producto se perciba significativamente diferente, como pueden ver ustedes en esta pantalla que yo estoy mostrando acá. Este es un vestido que nosotros pusimos en una caja y le hicimos compartimentos donde pusimos diferentes tipos de luz. Bueno, ahí tengo que decir que aprovechamos que el color verde militar es uno de los colorantes o uno de los colores que más cambia con los tipos de luz, entonces es un cambio bastante radical. Entonces, bueno, ahora esto también hay que fijarse que no solo la luz tiene que ver cómo nosotros estamos viendo los colores, sino que, por ejemplo, en un estudio que se realizó por el mismo grupo con el que yo trabajaba en NC State, se mostró que la distribución espectral de diferentes fuentes de luz en una tienda de retail
variaba significativamente dentro de las diferentes secciones del edificio. Había combinación de tipos de luces, alguno había cierta contaminación de luz de día, otro había luz incandescente, y estos son mediciones que se tomaron en diferentes secciones, lo cual va a implicar que nuestra percepción del color sea distinta. Entonces, para asegurar y determinar si era posible una mejora en nuestros modelos matemáticos, mi grupo planteó la necesidad de realizar una nueva investigación para comprender cómo las diferentes metodologías experimentales de percepción visual podrían empezar a afectar los parámetros de visualización de pequeñas diferencias de color. Entonces, para eso, el objetivo de mi disertación fue desarrollar un método para la evaluación de pequeñas diferencias de color en muestras textiles, replicado internacionalmente por personas con visión normal de color. Mi tesis, entonces, lo que hice fue que la dividí en 3 etapas. En la primera etapa yo me dediqué al desarrollo de a una escala de grises, una herramienta para hacer una evaluación visual entre 2 colores, que es lo diferente de esta escala era que era perceptualmente lineal. En la etapa 2 vi diferentes parámetros, por ejemplo, separación de muestras, tamaño de la herramienta con la que se juzgan los colores, hay mucho de métodos psicofísicos, y finalmente cuando ya establecí una metodología, llevamos esa metodología a pasear utilizando 4 grupos de personas a las cuales se les hizo el test. Para no demorarme mucho, entonces la fase 1 que tuvo que ver con la escala de grises, les cuento brevemente, actualmente todos los estándares que se utilizan para evaluación visual de color, como por ejemplo los que utiliza ATCC o la ISO, son escalas que son geométricamente construidas. Quiere decir que la diferencia de color... va aumentando, va doblando a la siguiente, formando esta curvatura que ustedes ven en la gráfica del lado izquierdo. Y lo que nosotros estábamos proponiendo era que se extendía a diferencias hasta de 13.6. Por definición, una diferencia pequeña de color está por debajo de 5. Entonces, realmente esa herramienta estaba generando una variabilidad extra en la evaluación de color, y lo que nosotros hicimos fue desarrollar una que estuviera perceptualmente lineal. Este es por ejemplo, la que desarrollamos, que va más o menos hasta un 8%, hasta un 8 de diferencia, y en esta participaron 30 personas, en las cuales nosotros les pusimos una diferencia más o menos fijada de 1, y ellos tenían que ir eligiendo los pares que representaban esa diferencia. A partir de eso pudimos construir una escala que tiene una correlación con diferencia percibida de luminosidad de 0.99.56, que es bastante bueno si estamos hablando de percepción humana, bastante bueno. En la segunda fase, nosotros nos empezamos a ver de cierto, como que miramos otras cosas, por ejemplo, el rol del tipo del observador, muy distinto a una persona que tiene experiencia a otra persona que no la tiene. También vimos, por ejemplo, el rol del tipo de método psicofísico, si se utilizaba la escala o se utilizaba algún otro método. También miramos el rol del tamaño de la escala de grises, qué pasaba si se hacía con las muestras eran pequeñas o las muestras eran grandes. Finalmente vimos también el efecto de la separación de las muestras, y finalmente cómo funcionaba el uso de la escala lineal. No los voy a mostrar ni aburrir con todos los resultados, solo quiero que miren esta gráfica rápidamente. Esta gráfica muestra la varianza que obtuvimos en las diferencias de color de cada par de color que las personas evaluaron, y significativamente la varianza se disminuyó con el uso de esta escala de grises lineal.
Entonces, para la siguiente etapa, decidimos elegir el método que utilizaba la escala de grises lineal y lo llevamos a un grupo de observadores de Colombia, otro de la República Checa, otro en mismo Estados Unidos, y no fui a China, pero como mi universidad tenía bastantes estudiantes chinos, pudimos conseguir un grupo significativo de estudiantes de ese origen para poderlos testear. Ya. Eso. Y eso es como a grandes rasgos lo que yo he hecho, lo que fue mi tesis, ¿ya? ¿Qué nos dimos cuenta con los resultados de esta experimentación internacional? Que hubo muy buena correlación entre los grupos de observadores estudiados. Colombia presentó la más baja percepción de diferencias, o sea, ellos no eran tan sensibles a las diferencias, mientras que otros grupos sí lo eran, probablemente porque quienes participaron nunca habían tenido experiencia juzgando diferencias de color. La variabilidad de cada par de color fue muy distinta dependiendo de dónde estábamos. Y la precisión de los modelos, que esto fue lo más importante, existentes comparados con los resultados que teníamos, aumentó a casi un 80-85%. Entonces ahí nos dice que incluso con lo que ya tenemos, se podría subir la forma de cómo se correlacionan los modelos con los ejercicios visuales, solamente controlando el experimento. Entonces, toda esta experiencia que yo he ganado, ahora no encuentro el cursor, me ha llevado a donde estoy ahora y donde se correlaciona fuertemente con todo lo que yo hago. Actualmente yo he dividido mi trabajo como en 5 áreas en las que me muevo y en las cuales de alguna forma u otra la ciencia del color toma protagonismo importante. Estas áreas son la percepción visual de color, control de calidad visual del color, el control de calidad instrumental del color, procesos de coloración y materiales. Aquí también voy a hablar brevemente de cada uno de estos proyectos de investigación y voy a empezar por el área que tiene que ver con el control de calidad visual. Uno de los proyectos que sigue vigente es la continuación de mi tesis doctoral. Este trabajo fue financiado por ANMIT a través de un fondo regular y aquí me centré en 2 cosas principalmente. La escala de grises que yo desarrollé en mi tesis doctoral solo incluía luz día. Y pensando en que esta puede ser una herramienta que ayude para hacer evaluaciones de color, tenía que testearla con otro tipo de luces. Entonces, esta escala de grises fue validada en luz incandescente y en luz fluorescente, la TL84. Entonces, ahí se validó que seguían dando las condiciones de linearidad. Ahora, pensando que esto después sea replicable para utilizarlo como herramienta. Ahora, dado que los modelos matemáticos que producen diferencias de color es un tema de interés para toda la comunidad que haga productos con color, existen lineamientos entre mis colegas o los colegas que nos gustan la ciencia del color para coordinar estudios en percepción visual. Y entre esos lineamientos está sugerido el estudio de ciertos colores complejos, como lo son, hay 13 colores, y yo me estoy centrando en estudiar el morado y el gris. Entonces estoy levanté datos sobre, con la metodología que yo había sugerido para estos 2 centros de color específicamente. Adicionalmente, durante el transcurso de mi investigación también he logrado conseguir evidencia que sugiere que el entrenamiento, que existe una capacidad de entrenamiento de ver pequeñas diferencias de color. Y a lo largo de toda mi investigación creo que ya tengo suficiente evidencia para demostrar que es posible entrenar el ojo para ir mejorando en la capacidad de ver diferencias de pequeño color. Otro tema que también fue en el que trabajé yo en el postdoctorado fue la evaluación de estímulos visuales complejos, como es el caso de los camuflados. Trabajé desarrollando un protocolo de evaluación visual con miras a desarrollar un modelo que cuantifique diferencias de color en patrones de color complejos.
En la parte de evaluación instrumental he tenido el privilegio de trabajar con la profesora Soledad Oces, de aquí, que creo que fue la primera que conocí, con la que incursioné en el mundo de investigación acá en Chile. Y con ella trabajaba en el análisis de piezas precolombinas del norte de Chile, que gracias a las condiciones climáticas del desierto han permitido que los materiales se encuentren en muy buenas condiciones. Entonces ella, a través de un Fondesit, quería poder establecer los colores de cada una de estas piezas y usar la medición de color para obtener los datos, porque se dio cuenta que con los sistemas tradicionales como Pantone o el libro Munsell, no habían muestras físicas que pudieran decirnos cuál era con exactitud qué color era representado. Entonces yo ahí entré, desarrollamos un protocolo de evaluación visual, se obtuvieron datos y después ahí se hicieron bastantes análisis interesantes, como por ejemplo ver que tenían una tecnología, o sea, un oficio tan impresionante en la reproducción de color sin tecnología, pero los colores eran demasiado cercanos. Después he estado trabajando también en otro Fondesit con Hermann Niemeyer en la Universidad de Chile, en el departamento de Química, que también ha trabajado los textiles del norte de Chile, pero las muestras que él tiene han sido bastante delicadas, bastante pequeñas, casi están hechas polvo, pero el color está increíblemente conservado. Entonces este fue un proyecto muy bonito porque tuvimos que diseñar cómo íbamos a poner las muestras en el espectrofotómetro para tomar las mediciones y que nos dieran datos en relación al color. Y después cruzarlo con la información que tiene Hermann sobre las plantas del área que producen ese tipo de color. Y actualmente estoy trabajando con el doctor Francisco Bosinovic y con María José Orellana, su estudiante de PhD, porque está la hipótesis de que hay una relación entre el color y la temperatura de crecimiento de las chinitas. Entonces estamos desarrollando un método para poderlas medir, tomarlas todos los datos colorimétricos y ver la relación de la hipótesis con la temperatura. En el campo de percepción visual he hecho bastantes cosas, voy a ir muy rápido para no seguirlos aburriendo con tanto color. He trabajado con la determinación de los tonos únicos. Esto de la determinación de los tonos únicos es muy importante, sobre todo para los modelos matemáticos de color, establecer cuál es ese punto donde yo digo, esta muestra es amarilla y no se puede describir de otra forma que amarilla y es únicamente amarilla. Entonces hemos estado haciendo estudios de qué es lo que significa ser amarillo, rojo, verde o azul. Entonces, esto también lo trabajé en Carolina del Norte con bastantes estudiantes. Hay harta publicación en esta área de la variabilidad que existe en la decisión de tonos únicos. También vimos el efecto del envejecimiento en el amarillamiento que se da en nuestro lente a medida que vamos aumentando la edad, y ver si tenía algún tipo de efecto en cómo se evaluaban diferencias de color. Porque se sabe que a medida que van pasando los años, nuestra percepción de color va cambiando, dado ese amarillamiento. Pero lo que descubrimos es que si bien el color no cambia, nuestra percepción de color cambia, la habilidad de ver diferencias de color no cambia con la edad. Cambia el color, pero no la capacidad de ver la diferencia. Este es otro también que salió de un proyecto con la Sole, o sea, salió de esa patita de los colores precolombinos y se sacaron unas paletas cromáticas basadas en la percepción de chilenidad a partir de ese Fondesit. Entonces, estos son colores que ya han sido determinados y validados por un grupo de observadores como colores que son asociados a chilenidad. Este también es un trabajo muy bonito que hicimos con percepción de color en autismo. Tuve una estudiante que estaba bastante entrampada en querer saber cómo veían ellos color y cuando empezamos a hacer los estudios nos dimos cuenta que una de las dificultades más grandes era ver si veían bien normal color. Entonces
ella propuso un test muy al estilo para los niños autistas, donde ellos jugando con estas piezas, nosotros podemos decir si hay alguna tendencia a tener algún problema de visión de color. Este otro también es de las connotaciones de percepción de color en Chile, también por otra estudiante de la Universidad de Chile. Ella, a partir de unos estudios iniciales que habíamos hecho, se determinaron 11 tonos básicos en el lenguaje chileno, y lo que hicimos fue ver qué connotaciones tenía cada uno de estos tonos y después buscar una muestra física que estuviera asociada con esa significancia. Entonces tenemos ahí también una base de datos bien interesante. Por último, en la parte de tintorería he trabajado en blanqueamiento de crin de caballo, blanqueamiento químico, no óptico, quiere decir decolorar la fibra, porque para la artesanía, para colorarla mejor, necesitan el crin de caballo un poquito más clarito, entonces, y normalmente el pelo blanco es una variación genética que no es fácil de conseguir dentro de los caballos, entonces estamos buscando cómo la decoloramos. Este otro proyecto fue, por ejemplo, para teñir el mimbre, que si bien hoy en día lo tiñen con algo que se degrada muchísimo, y por ejemplo, para muebles que son de exterior, nosotros necesitamos tintes que tengan mucha más durabilidad, entonces probamos otro tipo de colorante con los artesanos. Este es uno de mis favoritos, tengo que decir. Este ha sido teñido con violaceína, que es un pigmento que sale a partir de bacterias, y es de aquí de la Católica, una estudiante de pregrado que hemos trabajado en hacer diferentes formas de darle color a superficies textiles a partir de una bacteria que se encuentra en el cajón del Maipo. Esto lo hemos hecho con Lausach. Muy bonito este proyecto. Y este ha sido una investigación que es de toda mi vida por relación a mi historial familiar, y es el teñido de fieltro para sombreros, porque aunque es un textil, digamos, se conoce bastante sobre el teñido, el hecho de que sea un fieltro requiere condiciones que son bastante complejas, entonces eso también ha sido como parte de toda la investigación que he ido a lo largo de mi vida. En términos de materiales, ahora estamos con una patente en proceso sobre un material que estamos desarrollando con un estudiante aquí de la universidad, y acabamos de aplicar Amview, ojalá salga, porque queremos llevarlo a la siguiente etapa, que es ponerle color al material para poder dar mayores posibilidades en aplicación textil. Y además también estoy trabajando junto con la doctora Katy Mollenhauer en la guiatura de un biomaterial a partir del orujo de pino. Eso, ahora quiero cerrar con que todavía hay muchos desafíos en ciencia del color. El color es una ciencia relativamente nueva, y quiero que recuerden que yo les decía que la percepción de color se basa en 3 elementos básicos. Ahora, con todos los avances en la tecnología, tenemos que recordarnos que empiezan a jugar otras variables, como por ejemplo nuestros dispositivos móviles, computadores, cámaras fotográficas, que entran a complejizar aún más la percepción del color. Y si no me creen, entonces miremos cómo sería, por ejemplo, tener la experiencia de comprar ropa si yo lo veo en diferentes tipos de luz. Y de ahí también explicamos por qué se dio esto hace un par de años y que causó revuelo en las redes sociales y en internet. Y con esto me despido y le doy muchas gracias a todos por su atención. Bien, muchas gracias Lina, excelente presentación, felicitaciones. Y como les había comentado al inicio de la sesión, va a comentar tu presentación el profesor Waldo Bustamante. Waldo es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile, magíster en desarrollo urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en ciencias aplicadas de la Universidad Católica de Lovaina. Es profesor
titular de la Escuela de Arquitectura de nuestra universidad. Es también investigador principal y subdirector del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, y de esta universidad y de la Universidad de Concepción. Su investigación se centra en estrategias de diseño arquitectónico para el confort térmico y visual de ocupantes de edificios con criterios de eficiencia energética, y últimamente ha estado trabajando en la evaluación de estas estrategias para conseguir edificios de consumo neta cero en diferentes climas del país y para la rehabilitación de edificios de vivienda social. Y ha sido investigador principal y coinvestigador en diferentes proyectos de investigación, FONDECID y FONDEF asociados a ANID. Bienvenido, Waldo, y muchas gracias por los comentarios que vas a hacer y por asistir a estas sesiones. Discúlpeme, perdón, tuve un pequeño impasse en mi computador. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a la Escuela de Diseño en esta notable iniciativa de presentación de distintas investigaciones que desarrollan los académicos de esta escuela. Agradecer la invitación, gracias Hugo también por la presentación, y obviamente agradecer a Lina esta notable muestra de su experiencia en el ámbito del color, una ciencia, como dice ella, en emergencia, que emerge, que recién prácticamente comienza. Ustedes podrán pensar qué hago yo comentando un trabajo de Lina. Digamos, yo soy ingeniero mecánico, trabajo en temas de edificios en eficiencia energética en edificios, pero bueno, hace un tiempo ella se acercó a hablar conmigo para que yo hiciera un comentario sobre su trabajo, y aquí estoy. En realidad es un desafío importante, pero solamente previo a eso quiero comentar que porque de alguna forma he estado vinculado a su trabajo, pero como lo decía Hugo, en mi trabajo está relacionado con edificios y principalmente en materias de confort térmico, visual, etcétera, y precisamente en el tema de confort visual, y esto es una muestra que por eso lo quería comentar también, es que el carácter multidisciplinario de su trabajo y también de la ciencia del color, que yo creo que ella notablemente ha presentado a través de distintas experiencias que van desde lo que ha hecho en materia de conservación o determinación de pigmentos o colores en piezas precolombinas, hasta lo que hace con las chinitas, digamos, que es un trabajo que está relacionado directamente con la biología. Entonces, notable su experiencia en términos de observar en ella lo que el título de su conferencia plantea, digamos. El color primero es una ciencia y después lo multidisciplinar que ella encierra. Bueno, yo trabajé con ella, y esto lo digo muy brevemente porque estamos trabajando todavía en ello, es porque en términos de confort visual es súper relevante qué pasa con el color, ¿ya? Y cuál es de alguna forma la percepción de color que ocurre en, por ejemplo, un espacio de oficina en función de las distintas fuentes de luz, incluyendo la luz natural, y también cómo las personas observan a través de una pantalla o de un sistema de protección solar micro perforado que pretende de alguna forma proteger a la fachada vidriada del sol, pero también permitir la visión al exterior. Y en ese sentido ella nos ha ayudado a plantear ciertos protocolos para efectos de conocer la percepción de color de las personas y también la visión normal de color de las personas con las que nosotros hemos trabajado. Así que es otro elemento más, digamos, de lo multidisciplinar que es la ciencia y el trabajo científico que ella desarrolla. Entonces, lo destaco por eso también. O sea, lo digo no tan solo por mi trabajo, sino que también por el aporte que ella hace en otros ámbitos, como los que ya mostró en su presentación. Ciertamente el color es una experiencia personal, ¿ya? Pero la importancia de tener, digamos, este vínculo con la ciencia es que como nosotros, personas que podemos tener experiencias distintas en el color, nos desarrollamos en el ámbito del trabajo, en el ámbito de nuestra actividad, digamos, ya sea
personal como también en el ámbito de la actividad profesional. Y creo que ahí hay un rol fundamental en todo lo que ella hace, porque nosotros permanentemente nos estamos encontrando con el color. Lógicamente, todo el mundo está lleno de colores, pero en la industria del alimento, también claramente podemos ver desde el ámbito en que yo trabajo, la arquitectura, la importancia que tiene el color. Todos lo sabemos, no solamente por el tema del diseño y lo que uno puede observar, una cierta obra arquitectónica, sino también por el hecho de que dentro de los grandes desafíos que hay, por ejemplo, en muchos de nuestros edificios patrimoniales, es su recuperación. Y la recuperación de un edificio muchas veces lleva consigo la necesidad de reconstituir colores, por ejemplo, en cerámicos, en baldosines, incluso en la propia pintura de un edificio, en el marco de una ventana, etcétera, que uno quiere reconstruir cómo se construyó ese edificio una vez que se hizo décadas o siglos atrás. Entonces, en realidad, yo quería no hacer un comentario extremadamente prolongado, digamos, porque yo creo que no soy primero que nada del ámbito de la ciencia en que ella trabaja, pero sí destacar lo que ya he mencionado, lo multidisciplinar, la forma en cómo ella lo ha enfrentado en distintas disciplinas, cómo se ha acercado y cómo le ha dado valor, digamos, a otras disciplinas desde la perspectiva del color. Y solamente para terminar, y dejar también a comentarios de otros colegas participantes en este seminario, felicitar a Lina porque lo hace con un entusiasmo tremendo. Ella nos ha enseñado muchas cosas a nosotros que sin duda le dan valor a lo que desde el punto de vista de la ciencia o la tecnología nosotros estamos desarrollando. Y creo también, y en esto insisto en una cosa, que probablemente hay un campo en nuestro país muy relevante en distintos ámbitos de la tecnología, de la ciencia, de la industria, en donde ella puede colaborar con su trabajo, con su visión, con su entrega, con su entusiasmo. Así que gracias, Hugo. Vuelvo a felicitar a Lina y también vuelvo a felicitarlos a ustedes por esta iniciativa de este ciclo de seminarios. Muchas gracias, Waldo. Gracias, Waldo. En relación a lo que comenta Waldo, también yo tenía una pregunta para Lina, la anoté acá para que no se me olvide, tiene que ver con un ámbito de quizás la industria, el ámbito también latinoamericano. La pregunta que tengo para Lina es ¿qué áreas consideras tú o crees tú de forma general? ¿Qué áreas que estudien el color o que se preocupan del color en el campo quizás más de estudios más cuantitativos o incluso también cualitativos, en Chile o Latinoamérica, piensas tú que pueden presentar fortalezas u oportunidades respecto de Europa, Estados Unidos o Asia, por ejemplo, y que pueden significar algún aporte también en el sector productivo, industrial o internacional en general? O sea, mi pregunta es un área que yo no... Claro, yo soy diseñador, todos los diseñadores en general, arquitectos, etcétera, proyectistas han pasado, han trabajado con temas de color, pero es un área un poco, en algún sentido, ajena a mi trabajo como directo, pero me interesaría saber tu opinión en relación a qué es lo que piensas que quizás desde Chile y sobre todo desde Latinoamérica en general tenemos que aportar o podemos aportar. Quizás puede ser un área que es vista no como un área de oportunidad, sino que incluso aportar desde ámbitos que pueden ser más de carencias, desde los que surjan oportunidades como chilenos, como latinoamericanos en general, respecto de la industria en Asia, Europa o Estados Unidos, como de acá hacia afuera. ¿Cómo lo ves tú eso? Me gustaría saber un poco de forma general. Bueno, definitivamente la parte del patrimonio cultural, porque dentro de lo que yo he estado trabajando, uno de los componentes que yo vi fuertemente que no se pudo modelar dentro de las diferencias del color era la parte cultural.
y claramente con el estudio de repetición, donde las muestras eran muy parecidas, pero habían ciertos colores que variaban distinto dependiendo del grupo de personas que participaban, nos dejó muy claro que hay un componente cultural que tiene que continuarse estudiando, porque claramente hay condiciones culturales que nos llevan a percibir distinto el color en nuestra parte de Latinoamérica. Mi estudio fue el primero que incluyó observadores latinoamericanos, y fue porque yo insistí, porque siempre lo han hecho con gente de Europa, asiáticos y Estados Unidos, y yo dije, no, yo soy colombiana, vámonos y vemos al grupo de colombianos. Y ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta que definitivamente hay trazos culturales que están bien metidos en la parte de percepción, ¿ya? Eso por un lado. También tenemos mucho patrimonio cultural que puede ser rescatado, como lo que hace la Sole, que yo le contaba a Waldo que quizás ahora no se le ve el valor, pero rescatar toda esta información de patrimonio, independientemente de cuál sea el patrimonio, va a permitir, por ejemplo, que nosotros podamos reproducir las piezas precolombinas y mostrarlas en los museos sin dañar los originales, por ejemplo. O llegando a conservar con lo que se intencionó y que no hayan cambios de color, por ejemplo, con lo que intencionalmente o originalmente era dentro de lo que la cultura se había establecido. Eso, no sé si te respondo más, pero tiene que ver mucho con la parte cultural, porque la percepción chilena claramente es muy distinta, lo de las paletas de color que hemos visto, la significancia que hay, es bien distinta a lo que ya se ha hecho en otros lados del mundo. Hugo, Sí. ¿podría yo también preguntarle algo a Lina que seguro nos puede responder, pero a raíz de tu pregunta, Hugo, surge también la pregunta de qué ves tú, por ejemplo, como aportes que se puedan hacer en nuestro país en materia de normalización, en materia de apoyo a la industria, en materia de lo que yo mismo señalaba, digamos, la arquitectura y el rescate patrimonial o la recuperación, digamos, de edificios. ¿Qué áreas, como las que a mí se me ocurren, pero qué otras tú podrías tal vez explorar y en donde se pueda generar un aporte importante desde el punto de vista de lo que tú haces? Mira, dentro de las áreas que yo sé que aquí no hay industria textil, aunque se diga que no, pero por ejemplo los de retail fuertemente deberían poner este tipo de protocolos, sobre todo pensando en la conciencia que tenemos que tener ahora con el medio ambiente. Esto del fast fashion y la comunicación de color que se da en la producción de lo que vende retail gasta muchísima plata, y actualmente el retail chileno no tiene ningún tipo de protocolo. Industrias que también son importantes acá, las de alimentos. Las de alimentos han tenido bastante uso de ellos, por ejemplo, yo sé que las salmoneras trabajan algo de control de calidad porque hay ciertos estándares internacionales de que la calidad del pescado se asocia al color del mismo, entonces yo sé que ellos trabajan algo de medición de color. Sé que también la industria vinícola, en general la industria de alimentos y otras, esas de las que me puedo así como pensar rápidamente. Pero en general también pueden ser estudios perceptuales también para tomar decisiones en relación a, por ejemplo, formas de intervenir espacios o intervenir basados en respetar nuestra cultura. Entonces, no solo desde el punto de vista de aplicación de protocolos de medición de control de calidad, pero sí también dentro del punto de vista de percepción visual y cómo nosotros vamos a respetar el contexto cultural en decisiones que se tengan que tomar de color. Eso. Estoy viendo ahora el chat, algunas preguntas, y Paz Cox, hola Paz, te pregunta Lina, ¿cómo es el desarrollo de la ciencia del color en Chile? Al parecer está todo por hacer, comenta.
Y eso es su pregunta. Sí, yo estaba dando pasitos de bebé, creo que donde más me han podido, donde más me han apoyado son todas las ciencias como química, arqueología, que sí han podido ver como el aporte que tengo. Igual yo sigo insistiendo cada vez que puedo, traigo invitados internacionales para que se den cuenta de que afuera ya todo hay un mundo de protocolos donde se utiliza. Entonces, pero he ido de a poco. Creo que cada vez más con los estudiantes y con los proyectos de investigación se va dando más, se va tomando más la importancia de lo que es el control de calidad de color, que va más allá del Pantone. Lina, y en relación un poco a la pregunta que te hacía Paz también, tengo una duda y una pregunta un poco para Lina y quizás para Paz también, que trabaja en el tema del color, o la Sole Aose, que nos acompaña hoy día también. Entonces, por ejemplo, ¿qué otras facultades, porque tú comentaste ahora, por ejemplo, el sector retail, alimentos, en tu presentación comentaste el sector militar, también el sector salud, ¿ya? Pero en el ámbito académico, ¿qué otras facultades, por ejemplo, qué otras carreras están actualmente investigando temas de color, invierten tiempo, recursos en investigar eso? ¿Y qué facultades podrían hacerlo como posibilidad a futuro? Física, química, matemática, estadística, espérate, la ciencia médica, por ejemplo, no sé, creo que Paz también trabajó en un proyecto que yo le ayudé a la Ingrid, pero no trabajé directamente con medición para hacer como prótesis del cuerpo humano, pero representándolo perfectamente. Entonces necesitan hacer mediciones de color que fueran fidedignas al cuerpo humano. Yo he dictado clase en odontología, porque en odontología tienen que hacer control de calidad de los dientes cuando hacen prótesis, entonces ellos tienen protocolos de evaluación visual, entonces los odontólogos necesitan saber de color. Y genera psicología, trabaja mucho porque ellos trabajan con los métodos para medir percepción. En realidad cualquier disciplina que tenga de alguna forma se cruce con el color, hasta los tintes de pelo, no sé, todo. Acá retomo también una pregunta que acaba de hacer Sole Aose. Dice, ¿cómo educar desde la infancia la sensibilidad de percepción del color? ¿Ya? Recién comentaste tú, como en el ámbito, claro, de la facultad, quizá en el ámbito más universitario, que es lo que te preguntaba, pero quizá en el currículum, en los currículums educacionales de los colegios o del ministerio, que el curso de tecnología, quizá el curso de arte, si tienes algún antecedente donde se estén realizando quizá iniciativas interesantes en esa área. Sí, de hecho, ahorita hay un proyecto muy bonito que lo está llevando una colega mía, lo está dirigiendo una colega mía del ISC, que es el International Society Color Council, que es Maggie Mayo. Estamos haciendo un fuerte esfuerzo, porque esto es toda la comunidad, esta asociación, es todos los que nos interesan, los coloridos, le decimos nosotros, porque no importa la profesión, sino el amor por el color. Y una de las cosas que nosotros hemos visto es esa variable que hay en la comunicación desde las diferentes disciplinas. Entonces, uno de los esfuerzos que se está haciendo se llama el Color Education Project. Y se está trabajando con una metodología para enseñar desde chiquitos a los niños todas las aristas que viene el color basado en STEM. Ciencia, tecnología, matemática, arte, pero que todos estén juntos para entender y tener una visión mucho más completa de lo que es el color y no solo lo que nosotros estamos acostumbrados o aprendimos desde pequeños. Es un proyecto, se llama Color Literacy Project, si lo quieren ver. Lo voy a anotar acá en el chat, por Maggie Mayo.
Y de hecho hay otra colega también, Ingrid Calvo, que está participando porque este proyecto es alrededor de todo el mundo, que en realidad lo están haciendo. Y se supone que en algún minuto vamos a testearlo por acá en Chile con algún colegio pequeñito, de niños, con niños. Fabián Estrella también pregunta, dice: muchas gracias Lina por tu presentación, investigación y docencia. ¿Cómo ves el panorama del control de color en el área de biomateriales? Por ejemplo, donde empieza a haber una variabilidad o codiseño con bacterias, algas, etcétera, y hay cosas que, entre comillas, se salen de las manos del diseño. Eso es lo que, como me imagino, me pregunta también un poco por el tema de los bordes, como de los intersticios. Yo creo que tú, a ver Fabián, déjame ver si estoy entendiendo. Tú lo dices porque, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con biomateriales es mucho más difícil el control de color. Entonces, porque hay cierta variabilidad que nos da naturalmente el material con el que estamos haciendo. ¿Es a eso a lo que te refieres? Sí, ya. Mira, esto es muy interesante porque hace poco estuve en un congreso que tenía que ver con colorantes naturales, dado la situación de que hay la preocupación por el medio ambiente, por cómo podemos hacer teñidos mucho más amigables. Entonces se ha vuelto un poco al tema de los teñidos naturales, digamos, de volver a la naturaleza, de reconectarse. Hay una tendencia muy fuerte. Y la forma en que se ha estado abordando es que quienes hacen uso de esas tecnologías que son, digamos, mucho más variables, entienden y le adhieren valor a esa variabilidad. Entonces, por ejemplo, uno de los que más utiliza esto es Patagonia. Patagonia es una empresa textil que ha sido conocida por ser como precursor en todas las que son prácticas sostenibles en el ámbito textil. Y ellos, por ejemplo, tienen toda una línea de ropa que es con colorantes naturales, además colorantes naturales que no utilizan ningún tipo de fijación, porque para fijarlos se necesitan también químicos que son fuertes y que dañan el medio ambiente, pero ellos, digamos, tiñen o manchan la tela con colorantes naturales. Pero lo que hacen es que cuentan esa historia y quien compra la historia, no compra la calidad del color. Entonces ellos están aceptando que va a haber una variabilidad. Hay un cambio súper bonito en ese paradigma. Y ahorita lo más importante es la historia que está contando detrás el proceso del color. Eso. Eso, no sé si hay otra pregunta. Sí, muy bien, en el chat no veo otra pregunta. Sí, Martín Tironi dice: ¿qué analogía podrías hacer entre el proceso constituyente y el color? Ay, la analogía que puedo hacer es que hay muchos puntos de vista, muchas variables, y de alguna forma tenemos que ver cómo todas esas formas variables de ver las cosas van por un punto en común, que es lo que queremos que sea obtener la consistencia, básicamente, que es lo que yo hablaba. En general no vamos a tener la tecnología perfecta, no vamos a tener las herramientas perfectas, pero podemos tener la consistencia de tratar de todos ir para el mismo lado y ver que el cambio sea un poco más pequeño entre las cosas. No sé si eso responde un poco la pregunta, pero tiene que ver eso con el paradigma. Muy bien. Sí, retomando un poco de la pregunta que te hacía también Martín y lo que tú comentabas, si uno considera que la percepción y la biología de uno no distingue entre ilusión y realidad, y que todos vemos o interpretamos las cosas de forma distinta, el darse cuenta un poco quizás de esa limitación, entre comillas, biológica, pone foco
podría poner foco en la forma de cómo nos coordinamos y cómo a partir del Exactamente. lenguaje generamos coordinaciones de acciones, etcétera, que tienen que ver un poco con un objetivo común, quizá en ese caso. Exactamente, lo que yo les digo, porque yo he trabajado con industrias que tienen digamos, recursos para tener un sistema de control de calidad, como he trabajado con empresas en que es con las uñas que se tiñe. Y lo que yo les digo es que ninguna de los dos es diferente el tema del color. Lo más importante es la consistencia y que quienes estén tomando las decisiones de color estén informados de un protocolo y que se puedan hacer las cosas de una forma acordada. Muy bien. Lina, Waldo, estamos, diría yo, un poco en el tiempo. Felicitaciones, Lina, por tu interesante charla. Muchas gracias, Waldo, por tus comentarios. No sé, Lina, si quieres agregar algo Lo único que quiero agregar, bueno, que voy a compartir en el chat mi presentación, que la pueden acceder y pueden tener la información si algún día necesitan contactarme. Al final de la presentación están mis datos de contacto y los dejo súper invitados a que vayan a la... Ay, no, perdón, este no es. Ese me fue el del Zoom. Los dejo súper invitados a que vayan al laboratorio de color. Si alguno tiene dudas o quiere saber si ve colores normalmente, feliz, les hacemos prueba de visión de color. Eso. Muy bien, muchas gracias, Lina, muchas gracias, Waldo, y los dejamos entonces invitadas a la próxima sesión del seminario Trayectorias de Investigación en Diseño del Comité de Doctoras y Doctores de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La próxima sesión es el día 19 de agosto, presenta Martín Tironi. Vamos a confirmar también los invitados comentaristas de su presentación, y eso, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, Lina, Waldo. Muchas gracias a todos. Gracias, Hugo, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias.